Es para mí un privilegio y un honor el poder estar con ustedes durante los próximos minutos y estar examinando un tema que para mí es especialmente grato porque le he dedicado años de estudio y alguno de mis libros, que es el tema de la Reforma y en concreto su relación con la libertad. Sobre todo porque se da la circunstancia de que además este año es el 500 aniversario del inicio de la Reforma, con lo cual parece que matamos varios pájaros de un tiro. Permítanme que les cuente una historia para entrar en materia. En el año 1513, un joven príncipe alemán de tan solo 23 años, que se llamaba Alberto de Magdeburgo, y que ya tenía una sede episcopal en Magdeburgo y además era el administrador de la diócesis de Halberstadt, decidió que su carrera episcopal era demasiado modesta. Es verdad que era obispo, es verdad que al mismo tiempo era administrador de una diócesis, pero consideró que aquello era demasiado poco. Y al año siguiente, con tan solo 24 años, concibió la idea de convertirse en el arzobispo de Maguncia, que era un cargo verdaderamente extraordinario. No solo es que era el primado de Alemania, el prelado más importante de todo el imperio alemán, sino que además el arzobispo de Maguncia tenía el poder de elegir al emperador. Desde hacía siglos los alemanes habían llegado a la conclusión de que la sucesión en la corona imperial de Alemania era una cosa demasiado seria como para que pasara de padres a hijos. Y por supuesto lo más conveniente es que hubiera gente inteligente, formada, que eligiera al nuevo emperador, y uno de ellos era el arzobispo de Maguncia. De modo que con tan solo 24 años, Alberto ambicionaba convertirse en el primado de Alemania, el prelado más poderoso del imperio alemán y una de las 7 personas que elegiría al emperador, lo que era algo maravilloso, porque cuando el emperador moría y había que elegir a un sucesor, los sucesores inundaban a sobornos a los electores. De hecho, cuando se produjo la muerte de Maximiliano de Alemania, Carlos I de España, que disponía del oro y la plata de las Indias, consiguió convencer a los electores para que le eligieran como emperador de Alemania. El problema para las ambiciones del jovencísimo Alberto era que la ley canónica, el derecho eclesiástico, no le permitía acumular tantos cargos a la vez. Alberto, o te quedas con la diócesis que tenías y la administración del otro obispado, pero además no puedes ser primado de Alemania, arzobispo de Maguncia, elector imperial. Y Alberto quería serlo. Y con 24 años, desde luego, estaba decidido a conseguirlo. Era un joven de empuje. Bueno, en situaciones así, el papado podía ser enormemente comprensivo. Por supuesto, era ilegal que acumulara todos esos cargos, pero la Santa Sede comunicó a Alberto de Brandeburgo que estaba dispuesta a concederle una dispensa para que acumulara tanto cargo eclesiástico a cambio de la suma de 24.000 ducados. 24.000 ducados era una cifra fabulosa, astronómica. Ni siquiera Alberto, acumulando todas sus diócesis, podía pagarla, pero la Santa Sede era comprensiva. No solo estaba dispuesto a otorgarle una dispensa por 24.000 ducados, sino que además le indicó a Alberto cómo podía conseguir esa suma. Bastaba con que en las diócesis que estaban sometidas a su jurisdicción se predicara la bula de indulgencias. Una bula que permitía que una persona o sus familiares pudieran salir del purgatorio antes de tiempo. Y por supuesto la idea beneficiaba a todo el mundo. Alberto conseguiría, con la bula de indulgencias en sus diócesis, pagar la dispensa papal. La mitad del dinero que se recogiera con la venta de la bula de indulgencias iría a parar a las arcas del Papa, que podría terminar las obras de la Basílica de San Pedro en Roma, todavía la iglesia más alta en Europa, y aparte de eso habría otra gente que también obtendría beneficios. Por ejemplo, la banca Fugger adelantaría el dinero a Alberto y recibiría luego el préstamo devuelto con algún interés. Incluso el emperador de Alemania se llevaría parte de la mordida, porque sería absolutamente intolerable que alguien hiciera un negocio tan fabuloso en el territorio del imperio alemán y el emperador no recogiera nada. De modo que todos estaban contentos: Alberto de Brandeburgo, el Papa, el emperador y la banca internacional. Incluso había quien podía decir que aquello beneficiaba al pueblo,
porque la venta de indulgencias permitía no solo que el pobre Hansel saliera del purgatorio antes, sino también que su tía Gertrudis abandonara las llamas del purgatorio con antelación. Y con esa idea en mente, los predicadores de indulgencias fueron recorriendo las calles de pueblos y ciudades de la diócesis de Alberto de Brandeburgo, utilizando unos lemas publicitarios realmente extraordinarios. Por ejemplo, el dominico Johann Tetzel utilizaba la siguiente frase: apenas la moneda toca el platillo, el alma sale volando hacia el paraíso. Hay que reconocer que como oferta espiritual no se puede pedir más. En el mismo momento en que la moneda daba en el platillo, comprando las indulgencias, el alma, libre de los tormentos del purgatorio, se elevaba por el cielo hasta entrar por las puertas del paraíso. Y aparentemente todo el mundo estaba contento. Pero las cosas aguantan mejor el estar en el papel que el contraste con la realidad. Y de pronto, un monje agustino, que era profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, empezó a recibir la visita de penitentes que no estaban tan contentos con aquella historia. Algunos le confesaban directamente que, por supuesto, sacarían al tío Hans del purgatorio, pero si pagaban la bula de indulgencias no iba a haber zapatos para sus hijos ese invierno. Algunos comentaban directamente que estarían encantados de sacar a su madre del purgatorio, pero entonces era obvio que en casa iban a pasar bastante hambre durante el tiempo que quedaba. De manera que Fray Martín, que era como se llamaba aquel sacerdote, empezó a sentirse inquieto. Primero porque tenía la sensación de que aquello colocaba una presión económica sobre la gente que era discutible, y segundo, porque todo aquello le despedía un aroma a comercio de cosas sagradas. Sí, es verdad que a la gente le ofrecían la oportunidad de pagar para salir del purgatorio, pero si realmente el Papa tenía el poder para sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no los sacaba simplemente por amor en vez de cobrándoles una tarifa por ello? Y Fray Martín, que era profesor en la Universidad de Wittenberg, decidió escribir 95 tesis sobre las indulgencias. Las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg no como un desafío, sino porque la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg era el tablón de anuncios de la universidad, y lo que él quería era efectivamente establecer un debate académico para ver si la compraventa de indulgencias era lícita o era un disparate de carácter espiritual. El gran problema es que cuando Martín hizo esto no se imaginaba lo que iba a venir a continuación. No hubo una disputa académica, por supuesto nadie se sentó razonablemente a intercambiar puntos de vista, sino que inmediatamente a Fray Martín lo amenazaron con la excomunión, porque además Fray Martín no solamente ponía en cuestión el funcionamiento de la venta de indulgencias, es que además sostenía posiciones absolutamente inaceptables. Por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo no se complacía cuando se ejecutaba a herejes. ¿A quién le podía caber en la cabeza una idea tan extravagante como para pensar que al Espíritu Santo no le encanta ver a los herejes arder en una estaca? De manera que antes de que se diera cuenta, Fray Martín había recibido una bula de excomunión que el Papa León X firmó mientras estaba cazando jabalíes, y se encontró con la idea de que podía acabar en la hoguera. Lo que inicialmente era un problema simplemente de carácter pastoral, lo que inicialmente iba a ser una discusión científica, encendió un fuego que conocemos como la Reforma, y de hecho Fray Martín clavó las tesis precisamente en octubre de 1517, hace casi 500 años. La Reforma, por supuesto, provocó inmediatamente una revolución de carácter espiritual, porque además Fray Martín, como otros en otros lugares de Europa de manera independiente, decidieron que la única manera de pasar por encima de la corrupción del cristianismo en la Edad Media era volver a la Biblia. Y eso implicó mover hasta sus cimientos la cultura occidental de la fecha. De pronto, frente a la idea de que había un magisterio eclesiástico y una tradición de siglos que obligaba a la gente, el mensaje de la Reforma era que no era así,
que en realidad la gente tenía que romperse las cadenas de ese magisterio eclesiástico y de las tradiciones de siglos y volver a la libertad de los hijos de Dios que aparece en la Biblia. Frente a la idea de que de alguna manera estamos sometidos a distintas instancias espirituales que hay en el cosmos y que son multitud de seres situados entre Dios y los hombres, Fray Martín y los otros reformadores insistieron en que no era así, que eso eran esclavitudes absolutamente intolerables y que el centro de la vida cristiana, por definición, lo tenía que ocupar Jesús, no cualquiera de los otros seres. Y ya en el remate, y esto parecía intolerable, frente a la idea de que la salvación la acababa dispensando una jerarquía que tenía una serie de instrumentos para que la gente, por ejemplo, cuando la moneda sonaba en el platillo, pudiera salir liberada del purgatorio, insistió en algo escandaloso. La salvación no se puede merecer, la salvación no se puede ganar, la salvación no es una especie de concurso en el que uno va ganando puntos y al final le dan el ticket para el cielo, sino que la salvación es un regalo de Dios que Jesús obtuvo cuando murió en la cruz. El mensaje inicial de la Reforma era, por supuesto, un mensaje de libertad, pero de libertad espiritual. Pretendía sacudirse las cadenas de la Edad Media, regresar a lo que había sido la predicación del cristianismo primitivo en el siglo I. Pero la Reforma no solamente tuvo un impacto espiritual, aunque ese fuera muy fuerte. La Reforma empezó a tener un impacto de enorme libertad en la sociedad en la que se movía, en cualquiera de las sociedades en las que se movía, porque empezó a recuperar una serie de valores que existían en la Biblia y que habían sido de alguna manera orillados, al menos desde el siglo IV, cuando el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión del imperio. Permítanme que en los próximos minutos les aborde algunos de esos temas en los que de pronto se produjo una libertad enorme de carácter individual y colectivo que vino de la mano de la Reforma. El primer aspecto fue la libertad de la ignorancia, y es algo tremendamente importante, y tengo que decir que es algo de lo que lamentablemente algunos de nuestros países no se han conseguido liberar a día de hoy. Fíjense en algunas cuestiones porque son enormemente interesantes a la hora de hablar de esa libertad de la ignorancia. En un momento determinado, la Reforma se encontró con una circunstancia que no se había planteado durante más de un milenio. Una persona en el seno de la Iglesia Católica puede ser perfectamente analfabeta, puede no saber leer y escribir y, por supuesto, se va a salvar y puede llegar a santo. No es que se recomiende ser analfabeto para ser católico, pero hay casos en los que efectivamente una persona ha subido a los altares, es objeto de culto y no necesita siquiera saber leer y escribir. Es el caso de Fray Escoba, de Fray Martín de Porres, que es un santo peruano, que lo único que hizo fue empujar una escoba, parece ser que de manera muy santa, por los pasillos y las habitaciones del convento. La Reforma, sin embargo, partía de una visión totalmente distinta. Es obligatorio saber leer y escribir, por una sencilla razón, porque su visión espiritual implicaba volverse a la Biblia todos los días. ¿Y cómo puedes leer la Biblia si no sabes leer y escribir? Esto tuvo unas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en 1536, fíjense en la fecha, 1536, se abrió la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia del género humano, la primera escuela obligatoria, pública y gratuita de la historia de la humanidad. Fue en la protestante Ginebra. ¿Por qué? Porque si uno no sabe leer y escribir, ¿cómo va a meditar, a estudiar y a leer la Biblia todos los días? No fue una excepción. En 1547, en la protestante Escocia, en la confesión de fe escocesa volvió a repetirse ese fenómeno. Si ustedes fueran, por ejemplo, al texto de la confesión de fe escocesa, van a ver que aborda una serie de cuestiones de carácter espiritual. Habla de Dios, habla de los sacramentos, habla de la salvación, habla del juicio final, pero curiosamente incluye el mandato de que en todas las poblaciones rurales se abra una escuela pública, gratuita y obligatoria para los niños.
Y además aparece otro mandato más. En las ciudades tiene que abrirse una universidad. A diferencia de las universidades católicas, no son universidades centradas especialmente en la teología, no son universidades centradas en las élites o en el clero, sino universidades que se abren sobre todo al talento y a personas de toda clase social. De manera bastante notable, y esa liberación de la ignorancia fue obvia, las grandes universidades de hoy en día, piensen ustedes en Harvard, en Yale o en Princeton, fueron todas fundadas por gente inspirada por la Reforma. En el caso de esas tres universidades, por puritanos. La liberación, la libertad de la ignorancia era absolutamente esencial. Y por supuesto, en el siglo XVIII, el gran pedagogo, que fue Pestalozzi, era otro reformado y, por supuesto, podríamos seguir aumentando los ejemplos. Fíjense en lo que esto significa en términos de nuestro desarrollo histórico, porque es algo realmente muy importante. Cuando a mediados del siglo XVII los puritanos que habían abandonado Inglaterra llegaron a las costas de lo que ahora es Estados Unidos en busca de libertad de conciencia, en un barco que se llamaba el Mayflower, en ese barco, y esto es tremendamente importante, la tasa de alfabetización de los varones era de un 80%. La tasa de alfabetización de las mujeres llegaba a cerca de un 70%. La tasa de alfabetización de Guatemala, cuando accedió a la emancipación, no llegaba al 10% de la población. Y, por cierto, tengo que decir que en España no era mejor. No piensen que en la parte de España que estaba a este lado del Atlántico la gente era más analfabeta. No, tenía la misma tasa de analfabetismo de la España de la Contrarreforma que estaba al otro lado del Atlántico. La liberación de la ignorancia no se produjo. Tengo que decirles que sigue sin producirse. La liberación de la ignorancia no solo pasó por el terreno de la educación, pasó por el terreno de la ciencia. Y esto es algo tremendamente interesante, porque la Reforma, como han reconocido filósofos e historiadores de la ciencia, como Thomas Kuhn o como Whitehead, impulsó la revolución científica que conocemos en la actualidad. Y los nombres son muchos, entre otras cosas porque el método científico lo inventó un personaje que se llamaba Francis Bacon, que lo mismo escribía tratados de teología protestantes, que se dedicaba a volver al estudio de la ciencia mediante la observación directa, lo que conocemos todavía como método científico. Francis Bacon fue un personaje que no era enseñado en España todavía en el siglo XVIII. En las universidades españolas y, por supuesto, en las de Hispanoamérica, se consideraba que Bacon era un hereje. Isaac Newton, posiblemente el mayor científico de la historia de la humanidad, era otro hereje, y se seguía enseñando a uno y otro lado del Atlántico, en el Imperio Español, todavía unas ciencias naturales basadas en la filosofía de Aristóteles, siglo IV a.C. No debería de extrañarnos, por lo tanto, que personajes de lo más diverso, como Dalton, como Kepler, como Linneo, como Faraday, que por cierto sentó las bases para que ustedes ahora mismo puedan tener un teléfono móvil, tengan acceso a Internet o cuenten con un ordenador personal, aparecieran en el territorio de la Reforma y no en el territorio de la Contrarreforma. Y por cierto, quisiera decirles que esa diferencia sigue todavía siendo tremenda. La libertad de la ignorancia ha significado y ha tenido, entre otras consecuencias, que de 1901 a 1990, en la lista de los premios Nobel serios, cuando digo serios quiero decir que eso no incluye el Premio Nobel de la Paz, que a veces se lo dan a Martin Luther King y otro año se lo dan a un terrorista, ni el Premio Nobel de Literatura, que hay un año que se lo dan a Miguel Ángel Asturias, pero otro año se lo dan a Bob Dylan, es decir, uno no sabe muy bien lo que se va a encontrar. Estoy hablando de los premios Nobel científicos del año 1901 a 1990, en un 86% fueron obtenidos por protestantes o judíos. En el caso de los judíos, el 22%. El otro 14% cuenta con algún ateo, algún agnóstico, algún católico o algo parecido, pero lamentablemente
Para aquella parte del mundo, como es el caso de nuestras repúblicas, donde no hubo reforma sino contrarreforma, no hubo revolución científica, no hubo un esfuerzo educativo público, gratuito y obligatorio hace 5 siglos. La libertad de la ignorancia seguramente es una batalla que todavía tenemos que librar. Tampoco hubo una libertad del despotismo. Y permítanme que me detenga en esto porque también es enormemente interesante. En el año 1538, las autoridades de la ciudad suiza de Ginebra decidieron expulsar al reformador Juan Calvino de su territorio, a Juan Calvino y a sus colaboradores. Las autoridades de la ciudad suiza de Ginebra querían reforma, pero no querían tanta reforma. Les daba la sensación de que Calvino era demasiado extremo en su deseo de regresar a la Biblia. Y el hecho de que Calvino y sus colaboradores hubieran sido expulsados de la ciudad de Ginebra provocó inmediatamente una reacción de un cardenal que se llamaba Sadoleto. El cardenal Sadoleto inmediatamente envió una misiva a las autoridades municipales de la ciudad de Ginebra para que regresaran a la obediencia a la Iglesia de Roma. Y además insistió en ello, hablando sobre todo del argumento de autoridad. Era obvio que la institución papal tenía la máxima autoridad y, por lo tanto, el principio que debía de regir ese tipo de relaciones era el principio de autoridad y la sumisión a la autoridad. Las autoridades de Ginebra acababan de expulsar a Calvino, pero no eran del todo estúpidas, de modo que decidieron pedirle que escribiera una respuesta al cardenal Sadoleto. Calvino se puso a escribir la respuesta al cardenal Sadoleto, le empleó tan solo 6 días y lo que surgió fue un opúsculo, un librito, que forma parte de los textos más interesantes de la Reforma. No me voy a poner a hablar de la carta al cardenal Sadoleto, porque sé los minutos que tengo, pero sí quiero pararme en un aspecto. En la carta del cardenal Sadoleto y en la respuesta de Calvino había 2 conceptos absolutamente distintos sobre qué tiene la supremacía en una sociedad. Para el cardenal Sadoleto, la supremacía correspondía a las instituciones. El Papa, el Rey o el Emperador tenían la supremacía. Era absurdo pensar que hubiera algo que estuviera por encima del Papa, del Rey o del Emperador. Claro, Dios, pero Dios, en fin, tampoco suele intervenir todos los días en los asuntos humanos. No se le suele ver a la vuelta de la esquina. La tesis de Calvino era distinta. Su tesis era que la supremacía no correspondía a las instituciones, sino que correspondía a la ley. La ley estaba por encima de todos, incluido el Papa, el Emperador y el Rey. Por supuesto, puesto que la ley estaba por encima de todo, y eso en el ámbito espiritual era la Biblia, el Papa podía decir lo que quisiera, pero si actuaba en contra de las enseñanzas de la Biblia, no tenía legitimidad y no debía ser obedecido. Pero eso también sucedía en el campo civil. Un gobierno era ilegítimo si se colocaba por encima de la ley. Es decir, si no reconocía que la supremacía la tenía la ley. Esto implicaba la libertad directa de la tiranía. Para los ciudadanos individuales, la clave no era el capricho del monarca, del emperador o del pontífice. La clave era lo que quedara en la supremacía de la ley. Y posiblemente uno de los elementos más tristes en la historia de nuestros países, el suyo y el mío, es que hace 500 años el virrey de turno, de entrada, no ejercía la supremacía de la ley. Cuando de pronto el rey de España, inquieto por lo que le decían algunos frailes, decidía suavizar algo la suerte de los indígenas en esta parte del mundo, no demasiado, pero algo, y llegaba al Nuevo Mundo las leyes nuevas para que, en fin, tampoco se exprimiera en exceso a los indígenas, el virrey tomaba la carta del rey, la colocaba sobre su cabeza y decía: se acata, pero no se cumple. Reconocemos que el rey tiene autoridad, no se nos ocurriría negar la autoridad del rey, pero evidentemente aquí quien decide las cosas no son las leyes, sino que son las instituciones.
Y eso es algo que ha continuado trágicamente a lo largo de nuestra historia. El principio de supremacía de la ley es totalmente ajeno a la cultura en la que nosotros hemos crecido y, por lo tanto, la libertad frente a la tiranía es algo, en la mayoría de los casos, absolutamente ilusorio. No solamente la Reforma impulsó esa libertad frente a la tiranía con el principio de supremacía de la ley, lo impulsó también con el principio de división de poderes. Ahora, fíjense en esto porque es enormemente interesante. Nosotros no hemos vivido históricamente, más allá de algún planteamiento teórico, la idea de la separación de poderes. Si se molestan ustedes en leer los textos de declaración de independencia de las repúblicas hispanoamericanas, incluso en el caso de Del Valle, que es un canto al optimismo humano, a la luz, a la esperanza, etcétera, etcétera, tanto en las constituciones españolas como en las constituciones hispanoamericanas hay una visión enormemente optimista del ser humano. Se supone que en el momento en el que alcancemos cierto grado de libertad, todo irá sobre ruedas y no nos espera nada más que una felicidad perpetua. No hace falta que les diga que estas declaraciones las escribiera quien las escribiera, no se han correspondido jamás con la realidad. Y de hecho nuestras historias están repletas de guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras militares, en algunos casos también dictaduras de izquierdas, pero desde luego sin principio de legalidad y sin división de poderes. ¿Por qué sucede lo distinto en la Europa y después en la América, que no fue de la contrarreforma, sino de la reforma? Porque su visión del ser humano era, si ustedes me lo permiten, bíblicamente pesimista o pesimistamente bíblica. No se hacían ilusiones con el carácter real del ser humano. No pensaban que el ser humano, individual o colectivamente, tendiera hacia el bien. Por el contrario, estaban convencidos de que el ser humano tiene una tendencia hacia el mal, tanto individual como colectiva. Por lo tanto, si el ser humano acababa recogiendo todo el poder en unas manos, eso acabaría en tiranía. Podía hablar de la ilustración, de la luz, del futuro luminoso, pero acabaría en una tiranía. Y por lo tanto, el poder tenía que dividirse y controlarse entre sí para evitar que el régimen acabara degenerando en una tiranía. Permítanme darles un ejemplo para que puedan entender esto de manera más cabal. Hace un año y pico estuve repasando la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. Las cartas de Adams a Washington, de Jefferson a Hamilton, etcétera, etcétera. En esa correspondencia aparece continuamente referencias, es lógico, en una nación de raíces reformadas, aparecen continuamente referencias a la Biblia. Pero curiosamente uno de los textos que más aparece de la Biblia es un texto del profeta Jeremías en el que se dice que el corazón humano es engañoso, es decir, tiende a engañar a los demás y a engañarse a sí mismo. Y puesto que el corazón humano es engañoso, tendemos a engañarnos y si podemos a engañar a los demás, evidentemente la única manera de preservar la libertad era limitar el poder, separar los poderes y que esos poderes se controlaran entre sí para evitar que degenerara en una tiranía. Y es una preocupación continua de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Si el poder se concentra, estamos perdidos, acabaremos en una tiranía. El poder tiene que ser limitado bajo la supremacía de la ley y vigilándose. O por expresar el lema clásico del constitucionalismo norteamericano, tiene que ser un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, en el cual los tres poderes del Estado se frenan y se contrapesan o acabaremos en tiranía. Ahora, por supuesto, la historia constitucional de Estados Unidos tiene sus luces y sus sombras, pero reconozcamos que, a diferencia de nosotros, en más de 2 siglos de historia constitucional, nunca tuvieron una dictadura fascista, nunca tuvieron una dictadura militar, nunca tuvieron una dictadura de izquierdas, nunca tuvieron algo que se pareciera a una dictadura, ni tampoco un golpe de Estado.
incluso puestos a hablar de guerras civiles, están en la cola de las guerras civiles de cualquier país de América, con la excepción del Canadá, nos guste o no nos guste. La reforma implicó la libertad de la tiranía. No solo la libertad de la ignorancia, sino la libertad de la tiranía. Y lo fue por el hecho de que estableció la supremacía de la ley, que nunca hemos conocido en nuestras historias, no por mucho tiempo, y estableció, además, la separación de poderes. No fueron las únicas ventajas de esa situación de la reforma. La reforma, además, estableció la libertad de la pobreza. Y permítanme que establezca esto porque me parece enormemente importante. Y estableció la libertad de la pobreza, que es una de las grandes lacras del género humano, fundamentalmente por su visión del trabajo y de la economía. ¿Cuál era la visión del trabajo y de la economía que existía en la parte del mundo controlada por el gobierno español y que efectivamente incluía lo que luego sería la República de Guatemala? Era la visión de la Contrarreforma. ¿Cómo veía la Contrarreforma el trabajo? La Contrarreforma consideraba que el trabajo era un castigo de Dios y además desde el siglo IV arrastraba una visión del trabajo que consideraba que el trabajo manual era indigno. De hecho, hasta finales del siglo XVIII, después de que Estados Unidos ya fuera una nación independiente, el rey de España, Carlos III, no decretó una real pragmática en la que suprimía legalmente la deshonra del trabajo. Nuestras culturas han partido de la base de que el trabajo, sobre todo cierto tipo de trabajo, es algo deshonroso, mientras que, por el contrario, en fin, el trabajo seguramente, si no es un castigo de Dios, se asemeja lo suficiente como para que intentemos huir de él. La visión de la reforma fue distinta, porque partió de la Biblia, y al ir a la Biblia y al libro de Génesis se encontró con que antes de la caída Dios había colocado a Adán en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, el trabajo no era una consecuencia de la caída, el trabajo era la finalidad del ser humano antes de que se alteraran sus relaciones con Dios. Y eso provocó lo que algunos llaman el concepto protestante del trabajo, llámenlo como quieran, pero tuvo una influencia enorme, porque implicó una enorme dignificación del trabajo de todo tipo. Por ejemplo, es curioso que Fray Martín Lutero, escribiendo sobre las amas de casa, dijera de manera rotunda que su trabajo, aunque algunos lo consideraban insignificante, era más santo que las tesis de todos los monjes y monjas del mundo. Las pobres amas de casa están malditas en la sociedad en la que vivan, tengo que decirlo. Si la sociedad tiene una impronta machista, son las que realizan un trabajo indigno que nadie quiere. Si de pronto la sociedad tiene una impronta feminista, el ama de casa es la tonta que todavía no ha accedido a la posición digna de mujer emancipada. Sea como sea, las bofetadas le llueven. Es curioso porque la Reforma insistió en la dignidad de ese trabajo. O insistió, por ejemplo, en que el trabajo manual era un trabajo tan digno como los trabajos físicos, incluidos los espirituales. William Tyndale, que pagó el atrevimiento de traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés, escribía que no existía la menor diferencia entre la mujer que lavaba platos, el hombre que sembraba el campo, el magistrado que impartía justicia o el predicador que estaba en el púlpito. Tengo que decir que comparto su punto de vista. Todos los trabajos son dignos, son importantes y lamentablemente esa no ha sido la visión de nuestras sociedades y eso ha influido mucho en la pobreza. Pero es que en segundo lugar, y esto forma parte también de la libertad frente a la pobreza, la Reforma recuperó la importancia de la economía. A lo largo de la Edad Media no existió una economía financiera en la Europa católica. El préstamo con interés era un pecado, hay quien dice que incluso el desarrollo de la confesión auricular era para saber quién prestaba con interés y que se le pudiera castigar, y de hecho la forma financiera de la economía quedó en manos de los judíos, que a fin de cuentas no formaban parte de la Iglesia católica. La Reforma recuperó la cultura financiera y construyó la cultura financiera de la que todavía nos aprovechamos. Tengo que decir que con pésimas consecuencias para España.
porque España, que era el imperio más rico de la época, carecía de la cultura financiera que tenían, sin embargo, pequeñas naciones como Inglaterra y Holanda, que acabaron imponiéndose porque ellos sí sabían cómo funcionaba la economía. España solo conocía una economía extractiva que desgraciadamente siguió en Hispanoamérica prácticamente hasta el día de hoy. A la libertad de la ignorancia, a la libertad de la tiranía, a la libertad de la pobreza, la reforma sumó una última libertad, a la que me voy a referir ahora, y es la libertad de los pecados veniales. Permítanme que me detenga en esto, porque seguramente a alguno esto le sonará bastante curioso. Ustedes saben, por lo menos la gente que haya leído el catecismo, o que haya ido a catequesis, o cualquiera de estas cosas, que la Iglesia Católica diferencia entre pecados veniales y pecados mortales. Los pecados mortales ocasionan la condena eterna en el infierno si uno muere en pecado mortal. Los pecados veniales ocasionan un paso por el purgatorio más o menos prolongado. Y de hecho, eso explica que determinadas prácticas borren los pecados veniales. Por ejemplo, al menos en teoría, si uno entra en la iglesia y se santigua con agua bendita, se le van los pecados veniales. Y como decía un profesor mío del Opus cuando yo era un estudiante como ustedes, yo siempre que entro en una parroquia me santiguo con agua bendita porque sé que se van los pecados veniales y a lo mejor se llevan algún mortal de paso. De modo que en este sentido eso es algo que forma parte de nuestra cultura. El problema es que entre esos pecados veniales están el hurto y está la mentira. En más de 30 años que he dedicado, aparte de otras cosas, a estudiar la historia de Hispanoamérica, no he conseguido hallar un solo político cuya carrera acabara por mentir. Sigo teniendo la esperanza de que un día, cuando esté expresando esto en público, de pronto alguien levante la mano y me diga, está usted equivocado. En el año 1872 hubo un brasileño que se llamaba Du Álvares da Costa, no sé cuántos, y ese efectivamente mentía y le costó su carrera política. No hay un solo caso. Nuestra cultura es una cultura que considera la mentira un pecado venial. Por supuesto, nos molesta cuando nos mienten, es cierto, pero consideramos que la mentira es un pecadillo sin importancia. Es impensable que una carrera política se acabe por mentir. Es más, sabemos que determinados políticos nos mienten y aún así seguimos votándolos. Pero sucede lo mismo en el caso del hurto. No quiero que pasen un mal rato pensando en su país, les voy a hablar del mío. En España a la gente le entusiasma hurtar. Si va a los hoteles, se llevan las toallas o se llevan los albornoces, las batas de baño. Si alguien trabaja en un hospital, desde luego tiene asegurado el suministro de algodón, de alcohol, de jeringuillas o de curitas para su casa. Si alguien trabaja en una oficina, es muy posible que se lleve el papel u objetos de escritorio. No consideran que el hurto sea importante. Son pequeñas cosas, casi como un complemento del salario que reciben. Claro, si a ellos les roban, les sienta muy mal, pero a fin de cuentas robo solo es cuando alguien roba un peso por encima de lo que nosotros robamos. Esa cultura, que forma parte de una cosmovisión de pecados veniales, por supuesto se dispara cuando uno no se puede llevar un frasco de alcohol o un paquete de algodón de un hospital o una toalla de un hotel, sino que uno tiene acceso a un presupuesto. Y cuando uno tiene acceso a un presupuesto, no es una botella de alcohol, puede ser el seguro social del país. O como decía un humorista español, al que yo tuve oportunidad de entrevistar, un personaje muy gracioso y muy ingenioso. En uno de sus sketches humorísticos, al final, el personaje se dirigía a Dios en una oración y le decía, Señor, no me des, pero ponme donde haya. Hay toda una filosofía de la corrupción en esto. Y lamentablemente, la reforma significó la libertad frente a la corrupción y eso no se dio en el terreno de la contrarreforma. El hecho de que una ministra, como en Suecia hace 5 años, dimitiera porque había pagado
un pañuelo con el presupuesto de su ministerio. O que un ministro en Alemania dimitiera hace 4, porque se había descubierto que una parte de su tesis doctoral estaba plagiada, es impensable en nuestro ámbito cultural. Y posiblemente lo más interesante a 500 años del inicio de la Reforma no es solo el examinar determinados hechos históricos, es fundamentalmente darnos cuenta de aquellos aspectos de libertad, entre otros enormes beneficios, que nuestras naciones han perdido históricamente. Darnos cuenta de que efectivamente la libertad de la ignorancia sigue siendo una batalla que tenemos que seguir librando. Darnos cuenta de que la libertad de la tiranía y del despotismo político continúa siendo una batalla más que presente a día de hoy. Es más, los riesgos para la libertad en ciertas naciones, como las repúblicas de Hispanoamérica, son enormes porque nuestras democracias son inmensamente frágiles, mucho más de lo que nos gustaría. Implica también darnos cuenta de que hay una libertad de la corrupción que es posible y a partir de aquí aprovechar ese 500 aniversario de la Reforma no como una fecha más, como el 500 aniversario del descubrimiento de América, el 200 aniversario de la Constitución americana, el centenario de la Revolución rusa, sino como un intento de examinar la historia de nuestros países, descubrir el origen de sus males, diagnosticarlos correctamente y aplicarles una cura de libertad. Muchas gracias por todo.